vamos a averiguar la distancia máxima a la que podemos separar dos cajones de subgraves sin que se produzcan cancelaciones. Vamos a empezar poniendo los subgraves separados a 1/4 de longitud de onda de la frecuencia de corte superior, que en este caso va a ser 100 Hz. Si recordamos, cuando teníamos los subgraves juntos obteníamos un arreglo totalmente omnidireccional, y conforme los vayamos separando vamos a ir viendo cómo empezamos a crear directividad. En este caso, como partimos de la frecuencia de corte de 100 Hz, que tiene una longitud de onda de 3,4 metros, los hemos separado justo a 1/4 parte de esa longitud de onda, que son 0,85 metros. Y lo que vamos a comprobar es que con esta distancia tan pequeña prácticamente el arreglo se sigue comportando de manera omnidireccional. Para demostrarlo, muy sencillo, vamos a poner primero solamente uno de los dos subgraves, el 1, luego el 2 y luego pondremos los dos a la vez y veremos cómo suman 6 decibelios aquí en el eje, en el centro de los dos, y luego nos desplazaremos hacia el lateral y veremos cómo prácticamente sigue manteniéndose el mismo nivel. Vamos a empezar solamente escuchando el número 1, quitamos el mute y podemos ver aquí en Smart cómo llega más o menos a 0. Vamos ahora a poner solamente el 2, vemos que también llega prácticamente a 0, y ahora vamos a poner a la vez los dos subgraves y veremos cómo suman más 6 decibelios. Aquí lo vemos. A continuación, lo que vamos a hacer es capturar la curva de fase de ese arreglo en el punto donde hemos puesto el micrófono, es decir, justo en el centro, para ver su curva de fase y luego poder cambiar el micrófono manteniendo esa distancia, esa curva de fase. Para ello, si recordamos, pulsamos el botón Fine e insertamos ese mismo retardo a la señal de referencia para sincronizar las dos señales, tanto la de referencia, que es este latiguillo, como la de medición, que es la captada por el micrófono. Y ya tenemos aquí la curva de fase del sistema en ese punto. Vamos ahora a capturarla con la barra espaciadora y a continuación vamos ahora a ir desplazando el micrófono fuera del eje hacia la derecha, siempre manteniendo esa curva de fase, y veremos si perdemos nivel. Recordemos que están a 1/4 de longitud de onda. Aquí lo vemos, la curva de fase está perfectamente solapada, es decir que hemos puesto justo el micrófono a la misma distancia que cuando estábamos en el eje. Aquí lo vemos, curva de fase solapada, y podemos ver que el arreglo prácticamente solamente ha perdido unos 3 decibelios, por ejemplo, en la frecuencia de 80 Hz, y ha perdido unos 5 decibelios ya prácticamente en los límites, en los 90 o 100 Hz. Por tanto, no ha llegado a caer 6 decibelios en ninguna de las frecuencias reproducidas por los subgraves. Por tanto, podemos concluir que el arreglo separado con dos subgraves a 1/4 de la longitud de onda de la frecuencia de corte sigue siendo omnidireccional, porque en ningún momento cae, ninguna frecuencia cae o se atenúa 6 decibelios o más. A continuación vamos a ir separando este arreglo ahora en línea y luego lo separaremos más y más y veremos qué es lo que sucede. Ahora hemos separado los dos cajones a media longitud de onda de la frecuencia de corte superior. En este caso, si el corte del filtro pasabajos está en 100 Hz, que mide 3,4 metros a esta temperatura, pues los hemos separado a 1,7 metros. Lo que vamos a ver es que al ponerlos a media longitud de onda, como vimos ya en otro vídeo, lo que va a ocurrir es que justo en esta posición va a establecerse la máxima distancia de separación entre los dos subgraves. Es decir, que aquí va a estar esa separación de diferencia de 1,7 metros, que equivale a media longitud de onda o medio ciclo, y por tanto la señal del subgrave más lejano va a llegar con media longitud de onda de retraso o medio ciclo de retraso con respecto al primer subgrave, y por tanto se va a producir aquí una cancelación, va a haber una diferencia de fase de 180 grados. Vamos a ver cómo esto se puede ver en el Smart y veremos cómo esto es una buena configuración, porque la cancelación se va a producir aquí en el
lateral, pero no en la zona del público. Para ello vamos a primero a poner solamente un cajón, el número 1, vamos a ver su nivel, más o menos en 0, ponemos ahora solamente el segundo sograve, el número 2, que también tiene el mismo nivel, y si ahora ponemos los dos, vamos a ver la suma de más 6, y vamos a capturar su curva de fase. Para ello, si recordamos, pulsamos el botón Find, el localizador de retardo, e insertamos el retardo que nos dé a la señal de referencia para tener la curva de fase, que ya la tenemos aquí y que vamos a capturar con la barra espaciadora. Y ahora, como siempre, vamos a desplazar el micrófono hacia los laterales, manteniendo siempre la misma distancia al arreglo, y vamos a ver cómo se produce la cancelación lateral. Miramos la curva de fase, vemos que estamos retrasados porque la curva de fase está con pendiente descendente, por tanto vamos a acercarlo un poquito más. Ahí, perfecto, ya está solapada, por tanto ya tenemos el micrófono a la misma distancia y vemos que la cancelación está justo aquí. Fijémonos, podemos ver que para 75 Hz, como podemos ver ahora, tenemos una caída de unos 7-8 decibelios, y si nos vamos ya a los 100 Hz podemos ver una caída de incluso 9 o 10 decibelios. Por tanto vemos que ya se produce cancelación lateral. Esto es bueno, como hemos dicho, porque la cancelación se produce aquí, pero no en ningún punto de la zona de audiencia. Ahora bien, lo que vamos a hacer es seguir todavía separándolos más, y lo que vamos a ver es que hay un máximo que no deberíamos rebasar, y es esta media longitud de onda. Porque cuando lo pongamos a más de media longitud de onda, lo que va a ocurrir es que la cancelación ya no se va a producir aquí en el lateral donde no hay público, sino que se va a producir en un sitio, en un área, justo en un punto donde hay audiencia. ¿Por qué? Porque esa diferencia de distancia de 1,7 metros ya no va a estar aquí, sino que esa diferencia de 1,7 metros, 180 grados de desfase, va a estar más o menos por aquí. Vamos a empezar poniéndolo a una longitud de onda y vamos a ver cómo sucede esto. Ya hemos separado los dos cajones justo a una longitud de onda de la frecuencia de corte, es decir, 3,4 metros, que es justo lo que mide la frecuencia de 100 Hz. Resulta que, como hemos dicho anteriormente, lo máximo que deberíamos separar los dos cajones es media longitud de onda, es decir, en el caso de 100 Hz, pues 1,7 metros. Es lo que se considera arreglo en línea. Es cierto que algunos libros, por ejemplo los seminarios de Meyer Sound, nos dicen que podemos incluso ponerlos a 2/3 de la frecuencia de 100 Hz, es decir, separarlos un poquito más de 1,7 metros. Pero es cierto que en el momento en que los separemos más de 1,7 metros, la cancelación ya no se va a producir justo en el lateral, como hemos visto anteriormente, sino que ya se va a desplazar justo por la zona de audiencia. Es cierto que si los ponemos a 2/3 de la longitud de onda y aquí no tenemos público, justo aquí pegados a los subgraves, pues podemos utilizar esa técnica, pero lo más seguro para no tener ninguna cancelación en la zona de audiencia es no sobrepasar la media longitud de onda. De hecho, técnicos reconocidos como nuestro presidente de la AES, Suso Ramallo, también dice que lo mejor es como máximo media longitud de onda. Obviamente en este caso los hemos puesto a una longitud de onda y esta va a ser una mala decisión, va a ser un mal arreglo, porque la cancelación se va a producir en un punto donde seguro que hay audiencia. De hecho, se nos va a producir prácticamente, tal vez, por esta zona. ¿Por qué? Porque justo en esta zona, en esta área, en este punto de aquí, es donde están esos 1,7 metros, es decir, esa media longitud de onda de diferencia entre los dos subgraves, justo donde va a producirse la cancelación. Ya no la tendremos aquí, sino que ese 1,7 va a estar aquí. Por tanto, va a haber cancelación en el público. Para demostrarlo, muy sencillo, vamos a poner los dos subgraves a la vez para ver cómo el nivel aquí en el centro del eje va a ser de más 6 decibelios, como siempre. Aquí lo tenemos, más 6, y vamos a capturar su curva de fase mediante el botón Find, localizador de retardo. Lo insertamos
a la señal de referencia para sincronizar las dos señales y vamos a capturar ya la curva de fase con la barra espaciadora y también la magnitud o el nivel de +6 para ver qué es lo que ocurre cuando nos salimos del eje. Fijémonos, atención, porque va a haber un momento en la zona de audiencia en que el técnico va a percatarse de que hay una cancelación y quiero que ahí pare. Ahí lo vemos. Vamos a dejar un poquito para atrás el micrófono para solapar las curvas de fase para que lleguen al mismo tiempo que cuando teníamos el micrófono en el eje. Un poquito más para atrás. Perfecto, ahí tenemos ya solapamiento. Y atención ahora a la magnitud, fijémonos. Vemos la caída brutal que tenemos de unos 9 decibelios e incluso más en todo el espectro. Fijémonos, por ejemplo, la frecuencia tan importante como 70 u 80 o 90 hercios que tienen 3 cuadros de Smart de diferencia. Tienen una caída de 9 decibelios y esto el público lo va a notar. Fijémonos que estamos en un punto donde hay audiencia. Auditivamente también lo podemos notar. Fijémonos, ahora estamos aquí justo en el centro y vamos a desplazarnos hasta donde está la cápsula del micrófono de medición. Aquí lo tenemos. Vemos cómo aquí podemos hablar mucho más tranquilamente porque hay una caída de unos 9 decibelios en todo el espectro reproducido por los subgraves. Esto lo podemos ver también en programas como Focus o en el programa GPA, donde podemos ver la cancelación, esos lóbulos, cómo se producen simétricamente tanto aquí como en el otro lado, en la izquierda y también incluso detrás, en la izquierda y en la derecha, en la parte trasera del arreglo. Por tanto, se forman lóbulos, una especie de pétalos o flores que no son buenas para el público. Además, lo peor de todo esto es que luego cuando volvamos aquí a los laterales vamos a volver a tener suma, sobre todo en 100 hercios, ya que estamos a una longitud de onda y por tanto el subgrave más lejano llega con una longitud de onda justa o un ciclo completo de retraso con respecto a este y por tanto va a haber aquí una suma. Y lo peor es que la suma que se produce aquí no hay público, aquí hay un pasillo de seguridad y no hace falta que tengamos nivel. También lo podemos ver claramente en el programa GPA, donde se ve que hay nivel justo en el lateral y eso no es conveniente, no nos interesa porque nadie ha pagado entrada allí. Por tanto, ya vemos que separarlos en L y R no es una buena opción. Además, en el vídeo siguiente vamos a ponerlo solamente reproduciendo 100 hercios, que es donde más se va a notar, ya que es donde se cumplen todos los cálculos que hemos realizado. Por tanto, cuanto más separemos las cajas, a partir de media longitud de onda va a ser peor y peor porque van a aparecer más y más lóbulos. Por ejemplo, si ponemos las cajas separadas a 2 longitudes de onda, aparecerán 2 pasillos, claro, uno por aquí y otro por aquí, tanto en la derecha como en la izquierda, y lo mismo detrás. Si lo ponemos todavía más separados a 3 longitudes de onda, aparecerán 3 pasillos aquí y 3 cancelaciones en la izquierda, y así peor y peor cuanto más lo separemos. Por tanto, recordemos siempre, arreglo en L y R no es conveniente. Como máximo podemos separarlos a media longitud de onda de la frecuencia de corte superior.